Apasionado del movimiento, así se describe Adrián Osorio Méndez, coatepecano por arraigo y elección. Representante veracruzano en la escena nacional del arbitraje, destaca de igual manera dentro de las pistas de atletismo como entrenador. Profesional de la educación física e inmerso en el mundo del fútbol desde el 2004, Adrián Osorio ha escrito una historia plagada de logros y satisfacciones al haber compartido cancha con figuras del fútbol a nivel nacional e internacional, actividad que compagina con las mismas ganas y pasión en la enseñanza de los puntos finos del atletismo, con su club Kotsuani, formador de múltiples campeones a nivel estatal y nacional. Hoy nos acompaña en Voz Deportiva Adrián Osorio Méndez, autoridad en las canchas y las pistas. Amigo de TV Más Deportes, sean bienvenidos a esta emisión de Voz Deportiva. Ya lo escuchábamos en la cápsula de inicio del programa. Adrián Osorio nos visita el día de hoy en el estudio. Árbitro, entrenador, docente, topógrafo, deportista. Muchas cosas vamos a estar platicando con él, Adrián. Gracias por asistir al llamado de Voz Deportiva. Eric, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Empecemos platicando, Adrián. Una vida prácticamente ligada al deporte desde muy pequeño, ya en las pistas haciendo atletismo. Así es, bueno, a los 6 años acompañé a mi hermana a un entrenamiento de caminata y por ahí la empecé a imitar y el entrenador vio que tenía cualidades y me dijo que me quedara a los entrenamientos y ahí fue donde inició la historia. Haciendo caminata, que es una disciplina complicada, sobre todo para un niño. Sí, en su momento fue un auge en México, era una potencia a nivel mundial y había muchas personas que la verdad eran destacadas y que nosotros las veíamos como ídolos y eran la inspiración para ser como ellos. Daniel García, Bernardo Segura, seguramente muchos de ellos que te influenciaron. Ernesto Canto. Sí, Martín Bermúdez, los veíamos competir y peleaban con quien sea a nivel mundial y obviamente le daban mucha difusión a la marcha y pues sí queríamos ser como ellos. ¿Cuántos años tenías? 6 años cuando empecé a marchar. Posteriormente la marcha te va llevando a otras disciplinas. Sí, bueno, yo practiqué desde los 6 años, más o menos hasta los 13. En la caminata fui a 2 eventos nacionales representando obviamente a Veracruz. Y después en la secundaria empezó ahí como que el relajito de que haces marcha y como que tienes un movimiento de cadera extraño. Entonces por eso empecé como que a decir no, voy a buscar otra opción. Y bueno, me fui a las pruebas de medio fondo. Y que también ahí te fue bien a nivel regional y posteriormente a nivel estatal. Sí, afortunadamente participé en varios eventos nacionales. Participé en pruebas como 1500 metros planos, 5000, 10,000, 3000 metros steeplechase y ahí anduve en esas pruebas. ¿Estuviste hasta los selección juvenil? Sí, desde que te comentaba, aproximadamente mi primer nacional fue a los 10 años, 11 años, en Chihuahua, y de ahí me fui cada año participando. Cuando dejé la marcha y me metí al medio fondo, también clasifiqué para el evento nacional y así me fui cada año, pero la motivación era que nos decían el próximo año va a ser en Guadalajara y pues teníamos la ilusión de viajar a Guadalajara, a Monterrey y a donde nos pusieran. El grupito que teníamos ahí en Coatepec, la verdad que nos motivábamos para entrenar y representar a Veracruz. ¿Qué sientes de recordar esas vivencias, Adrián? Pues mucha emoción porque conocí a muchos amigos desde la infancia y que actualmente algunos son colegas, algunos tienen otra profesión, pero se va haciendo amplio el grupo de amistades que tienes, no tan solo de Coatepec, de Jalapa, sino del estado de Veracruz y de otros estados. El atletismo, obviamente, vas a la formación profesional después, pasas esta parte como atleta y caes después a la parte de aprender a enseñar como docente de educación física. Así es, bueno, y por la inspiración de mis maestros que tuve de educación física, de primaria, secundaria
en el bachillerato también, y mis entrenadores, que fueron pocos porque la verdad nunca cambié de entrenadores, muy pocos, pero todos me dieron esa ansiedad de ser como ellos, que eran unas grandes personas, o son unas grandes personas, todavía viven. Y bueno, pues cuando salí del CBETIS, que estudié topografía, tenía yo ahí como que si estudiaba ingeniería civil o educación física, y a final de cuentas me decidí por la educación física. Sí, son dos ramas que pues no compaginan mucho. Sí, no compaginan, pero a mí me gustan mucho los números, me gusta mucho la construcción, pero obviamente también me apasiona mucho el deporte en general, en especial el atletismo. Obviamente son los 4 años de formación como profesional de la educación física, y ahí te encuentras el fútbol. Así es, estaba estudiando educación física, y un compañero era árbitro y me invitó a pertenecer al Colegio de Árbitros de Jalapa. Entonces fue como incursioné en el arbitraje, y por ahí me detectó el profesor José Luis Villanueva, que también fue el que me encaminó, también me dijo: tienes cualidades, por aquí está el caminito. Y pues ya también uno con el empeño y con las ganas de sobresalir, por ahí fue que le entramos al arbitraje. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Dijiste, quiero ser árbitro, porque no es precisamente la ocupación, si me vales el término, más popular, ni que muchos niños o jóvenes digan, ay, yo quiero. Pues en un principio entré nada más como a experimentar, pero enseguida me gustó mucho. El árbitro da un silbatazo y se detiene el juego, o un asistente levanta la bandera, indica algo y también todo se para, ¿no? Entonces esa sensación de poder llevar a cabo un encuentro, de llevarle un ritmo al juego, de pararlo, de darle continuidad, eso me gustó mucho. La máxima autoridad simplemente sobre el terreno de juego, ¿no? Así es, das un silbatazo y todo el mundo se detiene. Oye, Adrián, ¿y cómo te empiezas a involucrar? Obviamente con el club del profesor Villa, mandamos un saludo al buen José Luis, pero yo creo que no debe ser tan fácil, porque no es una labor sencilla ponerte los cortos, vestirte de negro y salirte a enfrentar con 22 elementos. Sí, bueno, como dato curioso, siempre me gustó, y pues hay árbitros asistentes y hay árbitros. A mí me gustaba más arbitrar, entonces yo lo que hacía, como era un árbitro novato, me mandaban de asistente, pero yo les decía a los árbitros: déjenme arbitrar, aunque ganes lo que yo, pero yo quiero arbitrar. Y me daban la oportunidad, y a veces me aventaba buen primer tiempo y me decían que era de suerte. Dice: vamos a ver el segundo, a ver si es cierto. Y en el segundo salía yo más motivado y salía todo bien, y es como fui aprendiendo en base a la experiencia. ¿A dónde se daban tus inicios como árbitro? Bueno, mi debut aquí en Jalapa fue en el campo de la 21 de marzo, ahí fue mi primer partido, y ahí recuerdo que llegó el profesor José Luis Villanueva y me vio y me dijo que sí tenía cualidades para arbitrar. Obviamente vas mejorando, terminas tu carrera, tu instrucción, vas mejorando en el tema del arbitraje, y también de a poco vas incursionando en la educación física, ya en la enseñanza como tal. Así es, bueno, lo del arbitraje fue el último año de la Escuela Normal Veracruzana, y cuando salgo de la normal también me nombran árbitro profesional, porque hice un curso de 1 año en Veracruz, cada 8 días viajaba, y bueno, a la par salgo de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana como docente en educación física. Pensar en dedicarse al arbitraje como tú lo dices, ya como profesional, vivir del arbitraje, ¿lo pasó por tu cabeza en ese momento? Sí, la verdad que era mi sueño ser árbitro de primera división. Trabajé mucho en ello, me esforzaba mucho tanto físicamente como en teoría, y en los partidos siempre salía a disfrutarlo, a dar mi máximo esfuerzo. Desafortunadamente no se dio, pero bueno, siempre llevé a la par también la docencia y el arbitraje. Que actualmente, bueno, estás en la zona de Coatepec, también en tu práctica como profesional de la enseñanza. Sí, bueno, he tenido algunas escuelas. Empecé en la zona de Tantoyuca, a 8 horas de aquí. Después me acercaron a Jico, que ahí trabajé aproximadamente 11 años en la Escuela María Enriqueta. Y finalmente ahorita ya estoy en la Escuela Miguel F. Martínez,
que se encuentra localizada en El Grande, en el municipio de Coatepec. Muy cerquita, 10 minutos de Coatepec. Sí, a 10 minutos estamos prácticamente en casa. Después de esta cuestión de arbitrar y dedicarte a la labor docente, ¿no flaquea un poco este tema del arbitraje, Adrián? No, la verdad que me apasionan las dos cosas y pues las dos cosas trato de disfrutarlas, tanto dar clases como el arbitraje, que actualmente ahora funjo como asesor de árbitros. Platiquemos un poquito antes de abordar la parte del entrenador también, que tienes ya ahí un palmarés importante. Como árbitro, ¿en qué momento tú dices, ya no voy a dar más, ya no llego a la primera división, ya no voy a cumplir el sueño? ¿En qué momento llega y cómo lo afrontas? Bueno, aproximadamente a los 32 años es más o menos la edad límite para dar el brinco, y pues vi que ya no lo iba a dar, y pues este año, todo el año me despedí. Cada que salía a sancionar un partido decía, este es mi último juego y voy a dar lo mejor de mí y lo voy a disfrutar, y así me fui un año. Y a los 33 años sale la lista de las personas que iban a ir a la convención de árbitros que se hace cada año, y no salí en la lista, y eso significaba que ya no pertenecía yo a la delegación de Veracruz como árbitro profesional, y obviamente lo tomé de manera positiva porque di lo mejor de mí para llegar, y no se pudo, y pues ni modo, ahí se quedó. ¿Es complejo llegar a esos niveles? Sí, requiere de mucha preparación. Entre más te metes al arbitraje, te das cuenta que es más difícil. Tienes que prepararte físicamente, psicológicamente, en cuestión de nutrición, de descanso, en cuestión de preparación. Tienes que tener una carrera. Tienes actualmente que dominar el inglés. Si no lo dominas, es imposible soñar con llegar a primera división. ¿Es más difícil ser árbitro profesional o jugador profesional? Pues la verdad, también jugué fútbol, pero bueno, yo creo que ser árbitro es más complicado. Es menor el número de árbitros que de jugadores. Termina toda esa etapa, pero ya con el camino como docente, también la parte de enseñar ahora lo que aprendiste como árbitro empieza a ser importante para ti. Sí, bueno, en el sentido de enseñar a los árbitros, sí, tienes mucha experiencia y tratas de que los árbitros cometan el menor de errores, como a base de que planeen su juego, que trabajen sobre él, que trabajen sobre estadísticas, en ciertas experiencias o escenarios que tuviste, tratar de compartirlos para que ellos, cuando lleguen al terreno de juego, sepan en ese momento qué es lo que tienen que hacer. ¿Y cómo te enrolas después a ser asesor de árbitros? Ahora que te toca también juzgar el trabajo de otros y también, obviamente, dar las correcciones pertinentes. Bueno, después de que salí del arbitraje profesional, aproximadamente a los 3 años, me invitan a ser parte de los asesores de aquí de Veracruz, y obviamente lo acepto porque me gusta mucho y porque también te mantienes actualizado. Si te desligas del profesional, ya no tienes las actualizaciones que lo tienen ellos. Entonces ahí nos actualizan seguido y obviamente te empapas del fútbol. ¿Y nunca dejaste la práctica del atletismo, como decía en la cápsula, apasionado del movimiento? Así es, desde los 6 años hasta la fecha siempre he tratado de ir a hacer ejercicio. Normalmente es todos los días, hay sus excepciones obviamente, pero todos los días trato de salir tempranito de tu casa. Gracias. A hacer ejercicio, y pues a las 5:30, cuando había clases normales, estaba yo ya corriendo. Ahorita voy un poquito más tarde, 6:30 o 7 de la mañana, pero siempre trato de hacer ejercicio. Y eso es importante para un árbitro, porque ya dabas el dato antes de entrar al aire. Un profesional FIFA recorre 14 kilómetros en promedio. Un árbitro amateur anda más o menos por los ¿cuántos, Adrián? Pues bueno, yo creo que un árbitro amateur anda corriendo como 6 kilómetros, 7 kilómetros, dependiendo también. Que ya es algo también fuerte. También dependiendo del partido, y se dan otras cuestiones. Por ejemplo, hay árbitros que van a 3, 4 juegos. También si corren 7 kilómetros por juego, estamos hablando de que correrían 28 kilómetros. Obviamente se cuidan, ya son pues se van ubicando nada más para sancionar, y obviamente aguantar estar los 4 juegos sancionando los partidos.
y ahora con los partidos, recuerdo los de tercera división, los de segunda división, que se vuelven vertiginosos, y los jóvenes obviamente pues con toda la fuerza de los pocos años a correr, dícese, y el árbitro tiene que estar muy cerca de ellos. Sí, el fútbol ha cambiado demasiado. El árbitro actual debe tener una preparación física tremenda, debe estar preparado para correr rápido y para resistir los cambios de ritmo que debe hacer durante todo el partido, ¿no? Que son 90 minutos más lo que agregue. Y ya en este rubro hay muchas cuestiones que no se ve de ese trabajo físico precisamente. Ahora el fútbol se ha vuelto muy exigente, de atletas y también de árbitros que ahora se cuidan, trabajo de pesas, trabajo especializado, alimentación. Se han visto obligados también a cruzar esa línea. Así es, los árbitros profesionales tienen el famoso trabajo invisible, el que nadie ve, pero que todos los días tienen un horario para entrenar, ciertas cargas de trabajo, aparte le invierten al gimnasio, le invierten al nutriólogo. Obviamente los árbitros que tienen buen nivel tratan de no desvelarse, de hidratarse bien para que el fin de semana estén al 100%. ¿Qué satisfacciones te dejó tu paso por el profesional y te está dejando ahora tu paso como asesor? Pues bueno, conocer a mucha gente, a muchos amigos. La verdad que a donde voy en temas relacionados con el arbitraje, me recibe la gente bien, me llevo bien con todas las personas y pues esa es la gran satisfacción que me ha dejado, tener muchos amigos en todas partes. Te preguntaba hace un momento fuera de cámaras, ¿qué árbitro te gusta actualmente? Y pues me dabas la respuesta del paisano, del orizabeño, de Pérez Durán. Así es, Jorge Pérez Durán es un árbitro muy completo, que es un ejemplo para muchos, tiene su estilo muy marcado, pero considero que es uno de los mejores árbitros del país. ¿Qué te hace un muy buen árbitro? Pues bueno, tener el conocimiento principalmente de las reglas de juego, que son 17, de las 18 que luego decimos, el sentido común, que es muy importante, y obviamente todo el trabajo que ya mencionaba, el trabajo físico, el trabajo de alimentación, el trabajo psicológico, eso hace un árbitro integral. Hablamos de arbitraje, Adrián, pero hay otras facetas que platicar de tu parte. Como docente de educación física y como entrenador, ahora también tratando de llevar ese ejemplo que te dieron a ti con las generaciones nuevas. Tienes ya trabajando un buen rato con tu club de atletismo allá en Coatepec y han tenido buenos resultados, ya campeones nacionales. Sí, bueno, desde el 2012 surge por ahí una inquietud con un interinato de formar un equipo de atletismo en Coatepec, que no lo había, y pues bueno, me lo ofrecen y yo lo agarro con mucho gusto porque yo me dediqué al atletismo. Y bueno, ahí empezó el grupo, éramos como 6 y se fue agrandando. Principalmente era para niños de quinto y sexto grado, porque ellos son los que participan en los Juegos Deportivos Escolares. Me llega mi primer alumno de 6 años, es Ramón Antonio Vázquez Sosa, y me dice que si podía ingresar conmigo, y yo le dije que sí. O sea, me brinqué ahí lo de que nada más era para quinto y sexto grado, y fue como empezó a crecer el grupo con niños de 6 años, de 7, de 8, de quinto, de sexto grado, con los papás de los niños, y se fue haciendo grande el club. Que Ramón ahora ya también dando resultados, ya mayor, pero se sigue manteniendo en una línea ascendente. Así es, no ha parado Ramón, ha tenido muy buenos resultados a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, y bueno, pues es un estandarte, ya mucha gente lo ubica por la trayectoria que ha tenido desde los 6 años hasta ahorita que tiene 15 años. ¿Encuentras más similitudes que diferencias entre el atletismo y el arbitraje? No, pues va encaminado en lo mismo, todo es disciplina, todo es preparación, todo es dedicación, es amor a lo que hagas y sobre todo encontrarle el gusto, ¿no? En el arbitraje hay un pago, en el atletismo a lo mejor no hay un pago y no siempre se gana, pero lo importante es que le encuentres el amor a lo que realizas, a la actividad, tanto como árbitro como atleta. La preparación también para ser entrenador depende también de los famosos cursos de CICED, de la misma experiencia, también de qué tanto te documentes, que supongo que es un camino que al igual que el del arbitraje te ha tocado recorrerlo. Así es, bueno, hice cursos de CICED y también la federación ha hecho cursos y obviamente tiene uno que tomarlos en todos los ámbitos de la vida o de cualquier
de cualquier trabajo tiene que estarse actualizando. Si no te actualizas, obviamente te vas quedando. Entonces sí es importante que tanto como docente, como árbitro o como entrenador, sigas con esa preparación para que le puedas transmitir a los niños las cosas de manera correcta. La parte humana, Adrián, también, como entrenador, muchas ocasiones los grandes ejemplos, como fue tu caso, vienen de los grandes maestros, que no solamente son los que saben mucho de la disciplina, sino los que te van también formando como un buen ser humano antes que un mejor deportista. Así es, bueno, tuve la fortuna y el privilegio de tener grandes entrenadores, el profesor Juan Galván, que también por ahí sigue entrenando, gran amigo, el profesor Salvador Cuevas de Coatepec, ambos, un gran ejemplo. Siempre, aparte del entrenamiento, se metían más a la parte emocional, a la parte de la amistad, a la parte de comprender lo que yo quería y hacer ellos que le encontrara yo el gusto por lo que estaba realizando y obviamente enfocado a lograr los objetivos, que era el competir. Trabajar con niños y jóvenes es complejo también, sobre todo por esa parte humana. Así es una gran diversidad. Ahorita que tengo la oportunidad de trabajar con niños de 6 años hasta personas adultas, todos piensan diferente y ese es el punto que tiene que tener el entrenador, ¿no? Saber que no todos van por lo mismo, unos van por convivencia, otros van por salud, otros van por competir y lograr cómo hacer que el grupo vaya con gusto independientemente del objetivo que tenga. Estamos ya acercando al final de esta emisión de Voz Deportiva. Platícame, ¿qué es lo que más destacas? ¿Con qué te quedas de tu trayectoria profesional como entrenador, como docente, como preparador de atletas? Bueno, como docente me gusta la parte que los niños disfruten la clase, que aprendan a través del juego y que ese aprendizaje del juego les repercuta en las demás asignaturas. Como entrenador, pues me gusta ver que los niños se sientan felices, que logren sus metas, no que queden en primer lugar, que logren sus tiempos, que mejoren, que sean mejores personas, que vaya a la par con la educación en casa. Y como árbitro, pues ahorita como formador de árbitros, pues que crezcan y a mí me gustaría que uno de los árbitros que he llevado como asesor llegue a primera división. ¿Sería consolidar tu carrera como formador? Así es, y aquí hay en Jalapa y en Coatepec hay talento en el arbitraje y ojalá de los 8 árbitros que están activos de Jalapa, alguno de ellos llegue. Adrián, antes de terminar, quiero entregarte la medalla de TV+. Ok, muchísimas gracias. Modesto reconocimiento a tu labor y reconocimiento también a lo que vienes aportando para que haya mejores deportistas, mejores árbitros y sobre todo mejores seres humanos. Ok, pues muchísimas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un honor para mí estar con ustedes y bueno, pues ojalá y esa entrevista motive a los niños o a los adolescentes o a los adultos a que se muevan, que hagan actividad física, que es algo importante para la vida integral de una persona. Adrián, te agradezco mucho el llamado de Voz Deportiva. Yo me despido de ustedes, les deseo que tengan una excelente noche y que sigan en la programación de TV+.